Hola, muy buenas a todos y a todas. Bueno, desde que grabé mi último vídeo han pasado ya 3 semanas y he decidido que ya era hora de retomarlo. Vamos a empezar con Platón, con el filósofo Platón. Bueno, ¿quién era Platón? Platón nació en el año 427 a.C. Perteneció a una de las familias aristócratas de la época más grandes de la época. Platón se llamaba en verdad Aristócles. ¿Por qué? ¿Por qué le apodaban Platón y no Aristócles como es su verdadero nombre? Bueno, porque Platón tenía la espalda ancha y se le llamaba Platón. De ahí viene Platón. También recalcar que en su vida Platón fue discípulo de Sócrates y recalcar que fue vendido como esclavo en Sicilia. Y lo que pasó allí, pues, como en aquella época era la esclavitud y todo eso, pues lo pasaría mal. Y lo que pasó fue que él fundó la academia en el año 388 a.C. Él fundó la academia, pero que en verdad no se llamaba academia en sí como hoy la conocemos, sino se llamaba Academo, en honor a un héroe de la mitología griega. Y bueno, esto es como una breve biografía que les he hecho de Platón. Vamos a empezar ahora sí con su filosofía en sí. Bien, en la ontología o en la teoría de la realidad, Platón habla de que existen dos mundos o dos realidades distintas. Por un lado está el mundo sensible o mundo de los sentidos, que es el mundo en el cual yo me encuentro ahora y ustedes se encuentran ahora mismo, es el mundo sensible o mundo de los sentidos, el cual todo lo percibimos mediante los sentidos. Y lo que se encuentra allí, pues aquí lo que se encuentra pues es el cambio, el devenir, los objetos en sí, múltiples objetos, pero en cambio el mundo inteligible o el mundo de las ideas de lo que habla Platón es el mundo de un mundo más allá de este. Es un mundo donde se encuentra la verdadera esencia de las cosas, por ejemplo, la verdadera esencia de una silla, la verdadera esencia de una mesa, la verdadera esencia de un perro, etcétera, etcétera. Por ejemplo, imaginemos, voy a poner el ejemplo de un perro, ¿no? Los perros o las sillas, por ejemplo, o los perros tienen muchas razas, es decir, en este mundo hay muchas razas de perro, igual que una silla, las sillas tienen múltiples formas y múltiples colores, por ejemplo, hay sillas blancas, hay sillas de madera que son más marrones. Hay sillas también verdes de las aulas, de los colegios, de los institutos. Y claro, estos submúltiples sillas o submúltiples perros, por así decirlo, son muchos en este mundo. Hay muchos, ¿no? Hay gran variedad de sillas, hay gran variedad de perros, ¿no? Y lo que pasa es que en el mundo de las ideas o el mundo inteligible se encuentra la verdadera esencia de esa cosa, la idea perfecta de perro, la idea perfecta de silla. Ahí ya iríamos a las ideas. ¿Qué entiende Platón por ideas? Platón no entiende por ideas como lo que conocemos como nosotros que decimos, ah, tengo una idea. No, no, no. Platón no hablaba de ese tipo de ideas. Platón lo que hablaba era de unas ideas que están fuera de nuestro concepto, no hacen falta pensarlas para que existan, sino existen ya por sí solas en otra realidad, en otro mundo. Y Platón pues te habla de eso, de que en este mundo lo que hay son copias de las ideas. Por ejemplo, la idea del ser humano perfecto se encuentra en el mundo inteligible, pero en este mundo hay múltiples humanos y son distintos, cada uno son perfectos, hay imperfectos, perdón, cada uno hay distintos subtipos de humanos. Entonces, pues bien, yo soy una copia o imito a la idea de ser humano en el mundo de las ideas. Eso de lo que te hablaba Platón en el mundo de la realidad, en la teoría de la realidad o teoría ontológica, ¿no? Como te hablaba Platón, la teoría de la realidad. Pues bien, una vez ya yo creo que se ha entendido bien lo que es la teoría de la realidad de Platón o teoría ontológica, pues vamos a pasar a la teoría epistemológica. ¿Qué significa esto? Pues la teoría del conocimiento de Platón. Pues bien, Platón de lo que te hablaba en esta teoría del conocimiento era que existen 4 niveles para acceder al conocimiento. Es decir, está la línea del símil, ¿no?
y cada uno, pues lo que hay en la línea del símil, hay por un lado está el mundo sensible y por otro lado el mundo inteligible. Pues bien, en cada uno de ellos hay dos modos de conocer distintos. Por un lado tenemos el primer nivel de lo que hablaba Platón, que estaba en el mundo sensible, que es la imaginación. La imaginación sería, por ejemplo, imagínense el mito de la caverna de Platón, que ahora vamos a hablar de ese mito y lo voy a explicar correctamente. Lo que hablaba Platón es que en ese mito se ven sombras, pues esas sombras serían, digamos, la imaginación. Es decir, solamente lo que ve una persona, lo más bajo de una persona, del más bajo nivel de conocimiento. Por ejemplo, las creencias. Las creencias de una persona podríamos meterlas en este nivel de conocimiento, porque son un nivel bajo de conocimiento, ¿no? Por así decirlo. Pues bien, una vez que se ha superado este nivel, pasamos al nivel de la creencia. El nivel de la creencia es, digamos, lo que estamos viendo alrededor, los objetos que hay a mi alrededor son, por ejemplo, pertenecen a este nivel de la creencia, pero no son niveles aún perfectos, es decir, lo que vemos en la realidad no es perfecto, no es la verdadera esencia de las cosas, no es las cosas en sí como son cosas distintas. Pero ya después, a partir de aquí, mediante las matemáticas, porque Platón le daba especial hincapié a las matemáticas, pasamos del mundo sensible al mundo inteligible. Y mediante este nivel, pues ya aparecen las matemáticas y ya empiezas a conocer un poco más la realidad, porque las matemáticas para Platón era perfecta, porque las matemáticas no tenían grados distintos. Por ejemplo, 2 más 2 siempre va a ser 4. No existe, tú no le puedes preguntar a esta persona, a una persona cuánto es 2 más 2 y te dice 5 o 6 o 10. No, porque las matemáticas son siempre fijas, son siempre estables, nunca van a cambiar las matemáticas. Por eso las matemáticas eran un camino para acceder a la verdadera realidad que era que es el mundo de las ideas. Y luego ya pasamos a otro nivel, que es el nivel más alto, que es donde se encuentran todas las ideas perfectas, toda la realidad perfecta, toda la idea de bien perfecta, todo en esa realidad ya es perfecto y todo es la verdadera realidad. Pues bien, les quería explicar el mito de la caverna para que lo entiendan. Pues bien, el mito de la caverna, de lo que te habla en este mito, es básicamente que hay personas que están en una cueva y están encadenadas, ¿no? Y esas personas han estado encadenadas toda su vida. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos han visto en una pared, están viendo siempre sombras, es lo que han visto toda la vida, las sombras. Y por detrás de ellos hay un fuego y hay como figuras que van pasando para que el fuego se las proyecte en sombras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que uno de los prisioneros se libera, ¿verdad? Y lo que pasa cuando se libera es que ve cuáles son las causas de que esas sombras aparezcan, ve la verdadera causa de que esas sombras aparezcan en la pared. Y entonces, pues lo que va a hacer esta persona, pues va a ir por la cueva, va a ir por la cueva subiendo, subiendo hasta llegar al exterior. Y lo que ve en el exterior le vislumbra, le ciega, porque no está acostumbrado a ver esa esencia de esa realidad distinta. Entonces, pues ve todos los objetos de que hay en nuestro exterior, o los objetos perfectos, los ven más con más nitidez, con más perfección. Y de ahí ve la idea del sol, el sol, lo ve el sol, como que el sol es lo que sustenta las demás cosas, como que da vida a lo que es la realidad, a los árboles, a los animales, y por eso para Platón el mundo de las ideas al principio, cuando todos podemos llegar a ese mundo, ¿no? Mediante la dialéctica y mediante las matemáticas, pero claro, cuando tú llegas a observar ese mundo al principio, te resulta molesto, ¿no? Te resulta incómodo porque has estado toda tu vida viendo pues la misma realidad, los mismos objetos.
Y entonces, claro, él al ver esto no se queda así de brazos cruzados, sino que vuelve a la cueva y le comenta a sus compañeros pues lo que ha visto, lo que ha vivido, pero ¿qué pasa? Nadie les cree y le toman como loco. Entonces, cuando pasa esto, como de tanto insistir, pues lo que hacen es ejecutarlo, ¿no? Y esto recuerda mucho a Sócrates, a lo que hizo Sócrates, que Sócrates fue, digamos, al mundo de las ideas y trajo ese conocimiento hacia este mundo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que nadie le creyó, le tomó como loco, le acusó de corromper a los jóvenes y que en verdad que no estaba corrompiendo a nadie, solamente estaba enseñando el conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que lo ejecutaron. Esto ya lo expliqué en el anterior, no, en el otro vídeo. En el penúltimo vídeo lo expliqué, que era del Sócrates y los sofistas, que a Sócrates lo ejecutaron. Sócrates pues lo ejecutaron y claro, Platón se inspiró en este mito, se inspiró mucho en esta parte de Sócrates, se inspiró de él. Entonces, ya yo creo que han entendido bien lo que es la teoría de la realidad, la teoría del conocimiento o epistemología. Y por último, han entendido bien el mito de la caverna. Pues bien, ahora toca hablar de la teoría antropológica o cómo él entendía el ser humano. Bien, el ser humano, al igual que la realidad, está compuesto por dos, cuerpo y alma. El cuerpo es la parte material que pertenece de nosotros, que pertenece al mundo sensible, mientras que el alma es la parte espiritual y que pertenece al mundo de las ideas. Pues bien, Platón lo que va a hacer Platón es dar más prioridad al alma, porque el cuerpo es la que corrompe al alma, porque el cuerpo es un estorbo para el alma. Digamos, no le sirve al alma, es decir, es un estorbo, no. Y además, él hablaba también de la teoría de la reminiscencia. La teoría de la reminiscencia es una teoría de la cual habla que ya nosotros ya venimos con el conocimiento en nuestra mente, ¿no? En nuestra alma. Lo que pasa que mediante la dialéctica hay que ir recordando, es decir, aprender es recordar, porque no estás aprendiendo nada nuevo en la vida, sino estás recordando lo que ya sabes, lo que ya vistes en el mundo de las ideas, porque el alma es inmortal y siempre ha existido, mientras que el cuerpo es material y tiene un principio y también tendrá un final. Pues bien, Platón hablaba de que existen tres partes del alma. Por un lado está la parte racional, la parte irascible y la parte concupiscible. Pues bien, la parte racional de Platón es la parte de que de la sabiduría, tiene la virtud de la sabiduría y de la prudencia, es decir, es la que debe gobernar las otras dos partes del alma. Luego, la parte irascible es la parte de la virtud, de la fortaleza, del valor y todo eso, ¿no? Esa es la parte irascible, la parte irascible. Luego la parte concupiscible es la parte de la templanza, de los deseos poco moderados, ¿no? Por así decirlo. Y claro, Platón te hablaba de un mito que es otro mito, vamos a recurrir a otro mito porque Platón, para que se entendieran a los demás, hablaba de mitos. Pues bien, Platón hablaba del mito del carro alado. El mito del carro alado, de lo que te habla el mito del carro alado es que hay un cochero, ¿no? O una auriga controlando a dos caballos, un caballo blanco y un caballo negro. La parte del conductor representa la parte racional del alma, luego el caballo blanco representa la parte irascible del alma y luego el caballo negro representa la parte concupiscible del alma. Pues bien, ¿qué pasa? Él explica por qué el alma cae en el mundo de sensible. Pues bien, llega a ver que un momento dado el caballo negro se descarrila, es muy inquieto y se descarrila. Entonces lo que hace es caer al mundo de sensible o mundo de los sentidos, y lo que pasa allí pues que el alma se queda atrapada, se queda encerrada en un cuerpo. Eso es básicamente de la parte antropológica del alma. Luego pasaremos ahora a hablar de la ética. La ética es básicamente similar o casi igual a Sócrates.
Si quieren la vuelvo a explicar. Platón hablaba de que existe la teoría, el intelectualismo moral de Sócrates. Pues bien, él va a tomar lo mismo, va a decir que alguien que no sabe lo que es el bien no puede actuar correctamente porque alguien que hace el mal lo hace por ignorancia. Pues bien, esa es la teoría intelectualismo moral de Sócrates y lo que va a coger Platón después. Pues bien, Platón lo que va a hacer es modelarlo a su teoría de las ideas, es decir, quien no conozca la idea de bien, porque las ideas, se me olvidó explicarlo antes, hay una pirámide de ideas, ¿no? Está por un lado la idea de bien o la idea de... como él la representa en el mito de la caverna, el sol, luego está la idea de justicia y de belleza, luego están las ideas de los números, las ideas matemáticas, y por un lado están las ideas de los objetos sensibles. Pues bien, Platón va a decir que quien no conoce la idea de bien va a actuar incorrectamente, porque alguien que actúa incorrectamente, según Platón, es porque no conoce lo que es la idea del bien. Eso básicamente de lo que te hablaba la teoría de Platón y alguien de la teoría ética de Platón. Y decían que alguien que actúa, que hace el bien es porque conoce la idea del bien y lo ha actuado correctamente. Y bien, ahora por último, sobre Platón, voy a explicar la teoría política de Platón. Pues bien, Platón tenía una teoría política bastante interesante porque se basaba en las partes del alma de Platón. Platón se basaba en, por ejemplo, un gobernante filósofo, por ejemplo, debía tener la parte del alma, porque vamos a empezar desde el principio porque les estoy liando un poco, ¿no? Platón hablaba de que la sociedad tenía que estar, digamos, estamental, tenía que estar basado en clases, ¿no? En clase, en una pirámide social, ¿no? Imagínense, a la punta de arriba están los gobernantes filósofos, luego en la segunda están el ejército o los soldados, y por otro lado está el pueblo llano o los campesinos, ¿no? Los artesanos, como él lo llama. Pues ¿qué pasa? Que en el primer puesto, en los gobernantes filósofos, debe gobernar quien tenga la parte racional del alma bastante activa, bastante potente, porque si no, no puede gobernar. Por ejemplo, tiene que ser alguien que esté ya preparado para gobernar, que esté, digamos, diseñado para ello. Por ejemplo, muchos políticos aquí en España y bueno, en cualquier parte del mundo, pues no tendrán, no será esto así. Esto es como un recalco, ¿no? Pues bien, de lo que hablaba Platón era esto de que los gobernantes filósofos te hablaban de que la parte racional del alma tenía que gobernar. La parte racional del alma era muy, muy importante, ¿no? Y porque eran los que se encargaban después de gobernar, eran los gobernantes filósofos, ¿no? Más tarde. Pues bien, ahora vendrían el ejército, los soldados. Pues bien, aquí entraría la parte irascible del alma. La parte irascible del alma es la que representa el valor, la fortaleza. Pues bien, estas personas que se encargan de defender a la polis, que es como se le llamaba en aquella época, que era una ciudad-estado, pues bien, los que tenían que defender la polis eran los soldados o el ejército, pero para ello tenían que estar preparados, tenían que tener la parte del alma irascible, la parte del alma que fuera irascible, ¿no? Que gobernara esa parte del alma. Y por otro lado, y tengo que recalcar una cosa, me estoy saltando mucho del tema, las tres partes del alma, Platón hablaba de que existen tres partes del alma, pero no quiere decir que sean tres almas distintas, sino que cada alma es, cada persona que tiene un alma, todos tenemos un alma, pero cada alma, cada parte del alma tiene una función, cada alma tiene una función, tiene tres funciones distintas, porque el alma es una, pero el alma, a ver cómo lo explico, el alma es una, pero tiene tres funciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, la parte racional, la parte irascible que está en el pecho y luego la parte concupiscible que estaría pues en la parte de la barriga. Eso es de lo que te hablaba Platón. Existe un alma, pero el alma cumple tres funciones diferentes, pero es siempre la misma alma.
no es que exista tres almas distintas, sino que existe un alma. Pues bien, volviendo al tema, luego estarían los artesanos o los campesinos que gobernarían la parte concupiscible del alma, que su virtud es la templanza. Estas personas se encargarían básicamente de servir a los más influyentes, a los más poderosos, ¿no? A los que gobiernen la parte del alma más. Eso es de lo que te hablaba eh, Platón, de las tres partes del alma, de la política del alma. Pues bien, creo que ya terminamos el vídeo, ya lo terminamos. Bueno, también quería recalcar que se me olvidó decirlo al principio del vídeo, que Platón es uno de mis filósofos favoritos, el que más me gusta de todos los que he visto. Y nada, volveremos a vernos en otro vídeo cuando pueda, ¿vale? No me apuren tanto y nada. Bueno, les deseo que tengan un buen día y muchos abrazos y besos. Chao.